Muy buenas tardes, esto es La Repregunta, el especial en esta tarde de sábado. Hoy un viaje hacia México y otro hacia Uruguay. Desde México, Natalia Saltalamacchia, doctora en Asuntos Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid, una experta internacionalista, fue además la directora de una institución clave en el mundo diplomático mexicano, el Instituto Matías Romero, que es el Instituto Diplomático Mexicano, y además es profesora del prestigioso Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. La cuestión es Andrés López Obrador y México, ¿cuán de centroderecha o cuán de centroizquierda es? ¿Muy alejado de la economía de mercado? Para nada, dice Natalia Saltalamacchia. Relaciones con Estados Unidos y el patio trasero de Estados Unidos, América Latina, el rol de México y una mirada desde México hacia Argentina y la región. La batalla por el BID también para entenderla claramente. Eso con Natalia Saltalamacchia. Y nos vamos hacia Uruguay para hablar con el presidente del Plan Ceibal, ese exitoso plan que desarrolla Uruguay desde el año 2007 para invadir las escuelas de tecnología. Cómo funcionaba en la pandemia y cómo se comprende el cierto fracaso de la reacción de los sistemas educativos que tienen muy instalado el tema de las computadoras, pero que no han logrado responder del todo bien en esta demanda de la pandemia. Todo sobre lo último en educación, virtualidad, educación y tecnología, con Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal. Eso hoy en la Repregunta, el especial. Empezamos entonces con Natalia Saltalamacchia. Ahora. Muy buenas tardes, Natalia Saltalamacchia, desde Ciudad de México. Un placer tenerte aquí en la Repregunta, el especial. Luciana, un gusto saludarte. Un saludo a todos los argentinos. Natalia, se ha vivido algo así como la batalla por el BID, ganada finalmente por el candidato a la presidencia del BID, el candidato estadounidense, Claver Carón. ¿Por qué Estados Unidos le preocupa tanto este año, en este momento, en este contexto presente, el BID, esta institución tan importante para la región, sobre todo para América Latina? Bueno, creo que hay una respuesta en dos niveles. Una que es más estructural, que tiene que ver con la visión que tiene el gobierno de Trump respecto a las organizaciones multilaterales en general y las del sistema interamericano en particular. Creo que a esta administración le parece que la manera en la cual había funcionado el juego multilateral establecido por Estados Unidos durante décadas y décadas ya no es para la conveniencia y los intereses de ese país y por lo tanto está dispuesto a romper con reglas tradicionales y está dispuesto a pisar mucho más fuerte de lo que pisaba antes. Y esto es un tono general. Y segundo, bueno, también se dice que están preocupados por limitar la presencia del financiamiento de China a proyectos de infraestructura y de desarrollo en América Latina. China tiene una banca de desarrollo, financia ya algunos proyectos en nuestros países a través de esta iniciativa que se conoce como la Franja y la Ruta. Y bueno, creo que también hay una idea allí un poco de contención de la influencia de China en el continente. Natalia, vos trazás una distinción entre el modo en que se relacionaba Estados Unidos hasta hace unos años en términos de hegemonía y el modo en que se relacionaba en la década de 50-60 que vuelve de alguna manera renovado ahora. ¿Podrías explicar esas diferencias? Sí, a mí me parece que hay dos maneras en las cuales Estados Unidos a lo largo de la historia se ha relacionado con la región. Una ha sido la de jugar el juego de la superpotencia, la dominación abierta y desnuda, donde la amenaza se pone por enfrente y desde luego, dado que la asimetría de poder es extraordinariamente grande, logra doblar el brazo de la mayor parte de los países ante sus designios. La otra es más inteligente, es una estrategia de hegemonía que requiere cortejo y consenso para generar, digamos, un liderazgo a través de la adhesión. A mí me parece que durante un tiempo importante, justo cuando termina la Guerra Fría, Estados Unidos utiliza el sistema interamericano como una manera de generar adhesión, de interesarse por la cooperación, por tener una serie de definiciones compartidas con el resto del continente respecto a cómo hacer las cosas. Y en este momento vamos viendo un giro cada vez
más abrupto, más definitorio hacia la imposición de la manera de establecer políticas por parte de Washington con muy poca, contemplación de cuáles podrían ser los intereses del otro lado del Río Bravo. Es decir, que se vuelve a una posición, a una manera más agresiva de relacionarse. Esta sería la idea, resumida, digamos, en palabras más domésticas. Sin duda, más agresiva, más contundente, pero que además, hay que decirlo, tiene espacio para ser así, porque estamos en una etapa de absoluta disgregación entre los países latinoamericanos que no alcanzan a consensar, coordinar posiciones, y desde luego esto debilita la posibilidad de establecer alguna resistencia ante esta política de Estados Unidos. Me interesa mucho esa disgregación de la región. Por un lado, hay desde la Argentina, o por lo menos por parte de la mitad de la opinión pública, más alineada con el kirchnerismo y con la presidencia de Alberto Fernández, una mirada de un México como ubicado en la centroizquierda resistente a Estados Unidos, y un AMLO, un Andrés Manuel López Obrador, que mira a Latinoamérica con empatía. ¿Cuánta realidad hay en esa perspectiva? Bueno, el tema de la empatía es cierta, es un presidente que tiene una vocación latinoamericanista, pero desde luego eso no alcanza. México tiene siempre que hacer un equilibrio constante entre su política y relación con Estados Unidos y su mirada hacia el sur. En este momento lo que yo percibo es una política exterior muy pragmática, que no tiene nada de ideológica o dogmática, y que las posiciones de México se juegan sobre todo tratando de mantener una estabilidad en los temas internacionales que no interrumpan, que no sean problemáticas y no obstaculicen al proyecto de la Cuarta Transformación, que es lo que el presidente ha propuesto para el país y que es, digamos, en lo que pone toda su energía. Entonces, México sí puede mirar con simpatía, empatía a América Latina como un lugar de identidad, pero no tiene puesta su energía política en asuntos internacionales, y en América Latina se repite un poco la misma historia, ¿no? Es muy interesante porque el canciller brasilero Araújo tuiteó muy favorablemente en relación a el triunfo de Mauricio Claver Carón para la presidencia del BID, y habló de un alineamiento de la región con la economía de mercado. El México de Manuel López Obrador, en este proyecto que tiene para México, pero en este pragmatismo que tiene en relación a Estados Unidos, ¿está enmarcado dentro de una economía claramente de mercado? Sí, absolutamente. Yo te diría, en México desde los años 90 hay una definición que le podríamos llamar entonces política de Estado. No importa cuáles han sido las alternancias en el gobierno de los distintos partidos políticos, el PRI, el PAN, ahora Morena, existe un absoluto compromiso con un modelo exportador librecambista que apuesta justamente por la plena integración al mercado internacional y porque las reglas del juego sean justamente las reglas del juego económico liberal. En esto el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha distinguido en ningún sentido, y de hecho lo vimos con la importancia que le adjudicó a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una de sus principales prioridades fue que eso no se cayera. Claro. Natalia, desde la Argentina se ha interpretado la postulación de Gustavo Vélez como presidente del BID y la resistencia que ejerció Argentina a la postulación de Mauricio Claver Carón, el candidato de Estados Unidos, como un peligroso juego diplomático en el que se acentúa la tensión con Estados Unidos justo cuando Argentina tiene que negociar con el FMI. Vos, que sos una experta internacionalista, ¿creés que efectivamente puede haber dañado esa estrategia de avanzada de Argentina sobre el BID, finalmente fracasada, la posible negociación con el BID, con el FMI? A mí me parece que si el resultado hubiera sido distinto, quizá. Creo que la apuesta que tuvieron algunos países, porque hay que olvidar que Argentina no iba sola en esto y que no era un tema de derechas e izquierdas, que se sumó Chile a esta iniciativa,
que tuvimos también un voto de abstención de Perú. A Vizcarra no se le podría considerar parte de un eje de centro-izquierda, y que se sumó también México. ¿Pero por qué? Porque la visión sobre este tema tenía que ver con una visión de las reglas del juego que necesitamos conservar para tener cierto margen de maniobra y para que de alguna manera la forma de mirar las instituciones, en este caso, que aportan liquidez y crédito al desarrollo en América Latina, respondan no solo a los intereses de ciertas empresas estadounidenses, sino que también respondan a los intereses del desarrollo endógeno. Desde ese punto de vista fue una jugada que tenía, me parece, sentido, a la cual además se adhirieron muchos expresidentes latinoamericanos de todos los colores políticos, y que me parece que valió la pena tratar de jugarla. Dicho esto, hay que encajar el resultado y desde luego pues trabajar con el actual presidente del BID. Natalia, hay muchas preguntas que me surgen, me despierta mucho interés conocer con la enorme precisión con la que estás manejando las respuestas tu perspectiva. Una de ellas es el Grupo de Puebla, que el año pasado empezó a instalarse y fue adquiriendo mayor vigor, por lo menos en el discurso que se maneja en Argentina en relación a cómo la región está cambiando, de alguna manera está soplando otro viento en la región, con gobiernos que se mueven en algunos casos hacia la centroizquierda. ¿El Grupo de Puebla tiene alguna realidad hoy, y México y Andrés Manuel López Obrador estuvieron alguna vez interesados? Ese interés es puramente simbólico, pero finalmente domina el pragmatismo, como explicabas hace unos minutos. Sí, yo pienso que el Grupo de Puebla está despoblado de dirigentes mexicanos. Realmente no hay una presencia de personajes de importancia, de peso, de relevancia del centro izquierdo, de la izquierda política de México participando en el grupo. Desde luego el presidente no ha sido un promotor de esto en primera persona, y yo entiendo que en un principio hubo una expectativa de que Andrés Manuel López Obrador podría ser uno de los referentes del centro izquierda en América Latina, y sin embargo el presidente ha demostrado que no tiene ningún interés en ser un referente internacional de nada. El presidente considera que los asuntos internacionales tienen que tocarse solo de manera oblicua, que el principal interés que él tiene es en concentrarse en su agenda doméstica, y que nada de lo que suceda en estos foros, por ejemplo, de afinidad ideológica transnacional, le puede ayudar demasiado a la consecución de este proyecto. Entonces, se ha distanciado, y como vimos en la última reunión virtual que se hizo por Zoom, pues no hubo la presencia de ningún representante de México en el Grupo de Puebla. Así que visto desde México, el Grupo de Puebla, a pesar de lo que algunos militantes, por ejemplo, de la coalición política llamada Morena, querrían, es una entidad que no tiene ningún peso. Que muy interesante, esa mirada endógena, el desarrollo endógeno de México concentra la estrategia diplomática en esta cuestión pragmática, por ejemplo, del comercio exterior con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, antes que cualquier posicionamiento ideológico, por ejemplo, en relación a Venezuela. Sí, también antes que cualquier posicionamiento, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ahí también hay pragmatismo. Lo que planteó el presidente López Obrador es la neutralidad o la equidistancia. Es decir, no se apoya a Maduro ni se apoya a Guaidó. México mantiene la equidistancia y, en aras de su tradición diplomática, ofrece que en el caso en que las partes quieran establecer algún mecanismo de diálogo y negociación, México estaría ofreciendo sus labores como mediador a través de lo que en algún momento se llamó mecanismo de Montevideo, pero quiero hacer notar que la política de México hacia Venezuela es absolutamente de bajo perfil. Y lo que más le preocupa, me parece, a México, en ese caso en particular, es la manera en la cual la OEA actúa en Venezuela, y el hecho de que en algún momento hubo una hipótesis que ya se alejó de posible intervención militar. Eso sí está en el interés de México evitarlo en toda la región, porque sin duda ponemos nuestras barbas a remojar. En ese sentido, la presión de, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que está tan mirando y poniendo el foco en Venezuela, ¿no genera presión en la política diplomática pragmática de AMLO?
Es una buena pregunta. El tema desde luego se discute en reuniones bilaterales, digamos, de manera discreta. Es un cierto irritante en la relación bilateral, pero lo que realmente le interesa al presidente Trump de la relación con México tiene que ver con asuntos que atañen a la política interna de Estados Unidos. El tema de la migración, claro, el tema de las drogas y el combate al narcotráfico, el tema del comercio. Si en eso México está dispuesto a estar en una línea de colaboración o alineamiento con lo que necesita Trump, después hay espacio para disentir en otros temas internacionales y en otros foros, como podría ser el caso de Venezuela. Muy interesante, es decir, cualquier lectura que le imprima a las estrategias mexicanas en relación a Estados Unidos una resistencia a lo que en la Argentina se insiste en llamar neoliberalismo, es una lectura muy imprecisa y hasta equivocada. Desde luego, no hay una resistencia al neoliberalismo desde México, pero además lo podemos ver en las políticas públicas no solo internacionales, sino en las políticas públicas internas. Este es un gobierno que cree en que el Estado tiene que irse achicando y eso es lo que ha hecho. De hecho, ha debilitado a su propia burocracia estatal. Hay una definición absoluta de que no se va a subir impuestos por ningún motivo, ni siquiera a las poblaciones con en ingresos más altos. Hay una definición de que no se puede contratar deuda externa porque hay que mantener una estabilidad macroeconómica. Es decir, desde ese punto de vista de la política macroeconómica, este es un gobierno que sigue las mismas líneas que los anteriores. Ni siquiera en este contexto de pandemia que ha llevado a exhibir y visualizar deudas estructurales aún de países muy desarrollados en relación a la equidad social, ni siquiera en este contexto se discute en México una revisión del modelo de economía capitalista orientada al mercado. No se discute, por ejemplo, no se discute la posibilidad de haber adoptado una renta básica universal de manera temporal para atemperar, ¿no?, los efectos sobre las familias en términos económicos. No se ha dedicado un porcentaje significativo del PIB a medidas contracíclicas. Digamos que la línea en la cual se mantiene el gobierno de México en este caso es absolutamente ortodoxa desde el punto de vista económico. Pero debo de decir, el presidente a veces habla de se acabó el tiempo del neoliberalismo, es decir, eso está en su discurso, pero no está en su política real. La idea del relato por un lado y el pragmatismo, el realismo por el otro. Sin duda, y además con una línea que es bastante consistente. Esta era quizá una oportunidad para haber expandido un poco la posibilidad del Estado de tener un gasto fiscal un poco más, decidido, y no ha sido así. Y la última pregunta en relación a la política doméstica de México, el hecho de que sea concebido, por lo menos desde afuera, como centroizquierda, ¿se sostiene en México y, dado esta ortodoxia, en que se basa más en el relato que en las medidas reales? Yo creo que es una buena pregunta. Tenemos un presidente que tiene unos diagnósticos que son muy de izquierda, diagnósticos de los problemas que son muy de izquierda, y después unas políticas públicas que no se condicen con eso. Te pongo un par de ejemplos. Tiene un diagnóstico sobre la violencia, se tiene que combatir a través de incorporar a los jóvenes en el empleo y en la universidad y darles oportunidades para que no sean presa del crimen organizado y no solo con la mano dura. Y este es un buen diagnóstico, y sin embargo, al mismo tiempo, legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, claro, aumenta la militarización de la lucha contra el narcotráfico y debilita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene un estupendo diagnóstico cuando habla de que la migración se evita no solo con contención, sino con financiar el desarrollo en los países de Centroamérica expulsores de migrantes. Y al mismo tiempo hace un programa de cooperación al desarrollo que hoy, quizá esto hay que admitirlo por las restricciones económicas de la pandemia, ha quedado desfinanciado, y por el otro lado aumentó la contención migratoria utilizando a la Guardia Nacional para estas medidas. Entonces, hay diagnósticos, digamos, que estarían, uno ubicaría en el ideario de izquierda, y después en el momento de la ejecución vemos
digamos que no hay un alineamiento. Las políticas más decididas de izquierda que yo he visto son aumentar el salario mínimo, que esto era realmente importante en el país, reivindicación de los pueblos indígenas en este país, que también es muy, muy importante, es el 10% de la población, pero vemos, digamos, una distancia con respecto entre el diagnóstico y lo que se hace. Natalia, siempre ha existido esta idea de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Hoy México está más cerca de cruzar esa franja, digamos, hacia el lado de Estados Unidos, y la región queda un poco corrida en ese sentido. ¿Cómo se ve la región desde ese México un poco bifronte? La región en este momento se ve como un espacio en el cual es difícil hacer política, justamente, primero porque no hay mecanismos para avanzar en coordinación regional. De hecho, hay que decir esto, México sí hizo una apuesta por mantener a flote la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Se hizo cargo de la presidencia pro tempore cuando ningún país, digamos, de peso diplomático quería hacerlo, y ha trabajado, de hecho, en coordinación con Argentina para que esto siga existiendo, para que haya un cierto regionalismo latinoamericano. Sin embargo, existe también una idea de que es muy difícil en este momento avanzar con proyectos específicos en la región, y desde luego habría que invertir mucho capital político que el presidente no quiere invertir para que eso sea así. Ahora, hay que decir, hay muchos intereses mexicanos en términos de inversión extranjera directa en los países latinoamericanos. Entonces, desde ese punto de vista hay actores económicos que ponen su mirada ahí y que le piden al gobierno de México que mantenga la reserva. Ahora, en relación a los liderazgos que pueden surgir o que históricamente funcionan en Sudamérica, puntualmente Brasil, Argentina, Chile, ¿cómo se ve desde México? ¿Cuáles son los países o cuál es el país que marca de alguna manera o que le interesa a México construir una relación más fluida? Digamos, yo tendría dos respuestas. La primera es que, en efecto, en este momento, por una cuestión de afinidad político-ideológica, hay una cercanía con el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, porque existe no un eje como se ha querido transmitir, no existen condiciones estructurales para que realmente exista un eje con Argentina, pero sí existen coincidencias en algunos de los temas de la política latinoamericana y de la política, por ejemplo, frente a la OEA. Entonces, interesa esa relación, en tanto, por ejemplo, se puede establecer una distancia frente, no sé, lo que hace el secretario general Almagro en la Organización de Estados Americanos. ¿Te parece corrido demasiado a la condena de Venezuela o la condena de Evo Morales? ¿Eso es el cuestionamiento a Almagro? Sí, y no solo, en realidad esa es una parte. La preocupación es que el secretario general, digamos, estira las normas interamericanas hasta el límite para obtener las interpretaciones que él desea. Y entonces produce incertidumbre dentro de la organización. No es solo un tema de la política específica frente a estos dos países, sino de que su gestión todo el tiempo está rompiendo con precedentes, con prácticas anteriores, con reglas de votación, etcétera, y eso preocupa desde luego a estos dos países. Pero quería avanzar que en términos de hablar de una agenda positiva. Todos hemos escuchado la posibilidad de que la vacuna Oxford AstraZeneca, que volvió ya a activar sus pruebas, podrían ser producidas en consonancia México y Argentina. La misma agenda, digamos, de integración o de colaboración, porque la integración no es una palabra apropiada en este caso, a través de la CELAC, la posibilidad de ser países que tratan de generar puentes y de distender. Creo que eso es algo que sí le interesa a México de un país como Argentina. Y las definiciones económicas del presidente Alberto Fernández de los últimos meses, que, bueno, de alguna manera desafían algunos principios de una economía de mercado, ¿le preocupan a México? No, me parece que no. Me parece que México tiene muy claro su rumbo.
y que, digamos, las decisiones de política económica que puedan tomarse desde Argentina quedan muy lejos como para ser algo que reverbere, ¿no?, sobre las decisiones que pueda tomar México en esta dirección. Muchísimas gracias, Natalia Saltalamacchia, por estas precisiones interesantísimas, esta lectura tan refinada de la geopolítica latinoamericana y ese diálogo siempre delicado con Estados Unidos. México, Estados Unidos, México, Argentina. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Luciana. Un abrazo desde México.